Mensaje de fe y esperanza en estos momentos tan convulsos socialmente, donde las malas noticias nos afectan cada minuto. Su mensaje, nuestra experiencia y herramientas tecnológicas se unirán para llevar noticias de fe y esperanza. Anímese, ingrese al maravilloso mundo de la comunicación audiovisual con nosotros. Para mayor información, 8377-4416. Radio Costa Rica. Mucho más que una radio. A partir de este momento, Casa de Bendición te invita a escuchar Hablando con Dios, un programa dirigido a la familia. Hablando con Dios, aquí en Radio Costa Rica. Casa de Bendición, teléfono 253-1317. Hola, gracias por sintonizar Radio de Costa Rica, a quienes agradecemos el espacio que nos brindan para poder llegar a ustedes y sus familias. Con este mensaje de la palabra del Señor. Estamos a su disposición en Casa de Bendición, en los teléfonos 22 53 13 17 o en el 83 18 76 61. Atenderemos sus llamadas para consultas, consejería y peticiones de oración. También por este mismo teléfono celular de 83 18 76 61 lo atenderemos vía WhatsApp. Y también, si usted quiere, lo invitamos a través de este teléfono a sumarse a nosotros con las reuniones que celebramos todas las noches a las 7:30 de la noche. Estamos para servirles y no duden en comunicarse con nosotros. Agradecemos las ofrendas recibidas y bendecimos a nuestros hermanos. Pidámosle al Señor en esta tarde que nos ilumine con su presencia, que se nos ilumine con su pensamiento, que nos ilumine con su Santo Espíritu Divino. Señor, ponemos ante tu presencia esta tarde a todas las personas que nos escuchen, para bendecirte, para alabarte, para glorificarte y para darte gracias, Señor, por las bendiciones que hemos recibido día a día. Gracias, Señor, por la oportunidad que nos das de recibir la palabra y el mensaje que hoy tienes que darnos. Ayúdanos a disponer nuestro corazón y nuestra mente para que lo que nos quieras decir hoy cambie nuestra manera de ver la vida, cambie nuestro pensamiento y aprendamos a ser guiados por ti. A través de tu palabra, Señor, aprenderemos y seremos guiados, logrando así una transformación en nuestro ser. Le pedimos al Señor y al Espíritu Santo que guíe este mensaje para que todo aquel que nos escuche sea bendecido y transformado por tu palabra, logrando una renovación en su mente, cambiando los patrones de pensamiento. Bendito y alabado seas, Señor. Bendito y glorificado seas por siempre, Padre Celestial. Nos ponemos en tu presencia, Señor. Pedimos perdón por todos nuestros pecados, para que nuestro corazón y nuestra mente se abra a tu mensaje. Bendito y alabado seas por siempre. Amén. Bueno, el tema que tengo para hoy es sobre la ansiedad. Primero les voy a explicar un poquito algo concerniente a la ansiedad y vamos a la palabra del Señor. La ansiedad es un factor en la vida de muchos. Desde muy pequeños hasta edad avanzada sufrimos de ansiedad y esa ansiedad nos puede conducir al estrés y ese estrés nos conduce rápidamente a una depresión o a una gran tristeza. A nivel mundial, vean qué datos más interesantes. A nivel mundial se estima que más de 300.000 millones de personas, más de 300.000 millones de personas
sufre de ansiedad o ha pasado en algún momento por ella. La ansiedad es ese experimento incómodo de incertidumbre, ese miedo, ese pavor que se origina en una perspectiva diferente de la vida, distorsionada de la vida, y en cambios desfavorables de conducta y de nuestras circunstancias. La ansiedad nos roba todo sentido y entusiasmo por la vida. Cuando estamos ansiosos, todo lo vemos feo, todo se nos hace un mundo, todo es trágico. Hasta un pequeño mandado nos hace sentirnos con ansiedad. En Marcos 4:19 dice lo siguiente: pero luego sobrevienen las preocupaciones de esta vida, las promesas engañosas de la riqueza y las demás pasiones, y juntas ahogan la palabra que nos da fruto. Vemos cómo en la Biblia y en la palabra del Señor se habla ya de la ansiedad y de las preocupaciones. El nacimiento de la ansiedad se puede ejemplificar con que tomamos un taxi, por ejemplo, y en eso sentimos que el taxista empieza a acelerar de una manera desproporcionada en lugares donde tiene que tener mucho cuidado para manejar, que se salta los semáforos, que hace imprudencias, y nosotros atrás en el carro empezamos a sentir ansiedad. Esa ansiedad empieza a dominarnos, a dominarnos, a dominarnos y a dominarnos. ¿Y qué es ese dominio de ansiedad? Simplemente que no tenemos el control del volante del taxi y empezamos a desconfiar en el taxista. Entonces, esa falta de confianza, esa falta de control, nos hace llenarnos de ansiedad, de pánico y de miedo. ¿Por qué? Porque deseamos controlar esa situación. De esta misma manera, si deseamos identificar el inicio de nuestra ansiedad, pensemos en lo que deseamos controlar. ¿Qué es lo que deseamos controlar? Y luego fijémonos en quién estamos confiando o en qué estamos confiando. Y responder estas dos preguntas nos dará la respuesta clara del por qué sentimos gran ansiedad y por qué esa ansiedad está marcando nuestra vida. Pero, ¿qué queremos? ¿Confianza o control? En última instancia, nosotros los que decimos que somos cristianos, podemos hacer una de esas dos cosas. Podemos confiar o querer controlar de nuestras vidas, pero la confianza y el control nunca, nunca pueden ir de la mano. Por esta razón, Proverbios 3:5 dice: confía en el Señor con todo tu corazón. En algunas otras Biblias dicen sin reserva alguna. Y no te apoyes en tu propio entendimiento. No te apoyes en tu inteligencia, dicen otras. No podemos permitir que la confianza y el control coexistan. Eso no se puede permitir. Porque cuando unes los dos, intentarás confiar en Dios y al mismo tiempo tratar de controlar aquellas cosas que no podemos, que Dios puede controlar, que nosotros no podemos controlar y tratamos de controlarlas. Esto solo nos provocará ansiedad. El mandato de Dios de confiar en Él con todo nuestro corazón, mientras le entregamos todo el control, tiene sentido. ¿Cómo vamos a encontrar paz si decidimos que estamos confiando en Dios, si decimos que estamos confiando en Dios, pero también vivimos controlando aquellas cosas que solo Dios puede controlar? La verdadera paz proviene de confiar en que Dios es Dios y que Él también sostiene todo tipo de control. Cuando Salomón dice, no te apoyes en tu propio entendimiento o en tu propia inteligencia, transmite la idea de dejar nosotros, de controlar cualquier cosa que surja,
que nosotros confiemos en nosotros mismos, dejar, ya no confiemos más en nosotros mismos, de no confiar en nuestra autosuficiencia, de soltar cualquier control que nos haga sentirnos según nosotros cómodos o que creemos que está bien o está mal nuestra opinión. Es dejar el control de tomar decisiones personales y el control de elegir lo que creemos que es correcto. Es necesario que este tipo de control sea totalmente entregado a Dios, como Proverbios 12:15 nos recuerda. El camino del necio, el camino del insensato, es recto a sus propios ojos, o es bueno a sus propios ojos, dice. Mas el que escucha consejos es sabio. Dejémonos conducir por el Señor. Así que si elegimos humildemente y decidimos ser humildes, dejar de confiar en nosotros mismos, dejar de ser autosuficientes, dejar de controlar las cosas nosotros, dejamos de ser orgullosos, dejamos de ser soberbios nos volvemos humildes y escuchamos lo que Dios nos tiene que decir en su palabra, podremos experimentar cómo la ansiedad se nos va yendo. Hace un tiempo yo estaba en una ansiedad muy, muy grande y de verdad que todo se me volvía cuesta arriba. Todo. Había pasado por pruebas muy fuertes y sentía de verdad que me sentía muy caída, me sentía muy sin ganas de hacer nada, sin ganas de trabajar. Estaba triste. Y un día, abriendo la palabra y orando, el Señor me puso en su palabra el Salmo 91. ¡Wow! ¡Qué salmo! Realmente me animó, realmente como que me revivió, realmente el Señor me mandó el mensaje y quisiera compartirlo con ustedes. Y bueno, me puse a estudiar un poquito sobre este salmo y el mensaje que da es maravilloso y de verdad que es un salmo que deberíamos de repasar constantemente. En este salmo lo vamos a dividir en partes y primero vamos a hablar de la seguridad dada a los que confían en Dios. Este salmo nos presenta a Dios como refugio en medio de cualquier situación y, nos, y también nos demuestra que podemos confiar en todo en Él. En toda la colección de salmos que hay en la Biblia, este salmo es el más alentador, digo yo, porque todos son preciosos y todos nos llenan de aliento, pero este salmo es como el resumen de toda la promesa del Señor. Es una de las obras más excelentes que hay. Es importante imaginar algo que es algo que no sea tan sólido, tan lindo y tan profundo. Es difícil de imaginar que haya una palabra tan profunda como esta. Bueno, vamos a hablar de la seguridad, de la protección del Señor y vamos a leer los versículos 1 y 2 del Salmo 91, que es la protección, el consuelo y el cuidado de Yahvé, de Dios. Y dice así: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. En otras dice del Todopoderoso. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío. En otras dice, refugio mío y fortaleza mía. Mi Dios en quien confiaré. Vamos a desglosar este pedacito. El que habita al abrigo del Altísimo. El que habita al abrigo del Altísimo. Dios tiene abrigo para los suyos y un lugar para habitar. El que habita allí morará bajo la sombra del Omnipotente.
conociendo su protección, consuelo y cuidado, como lo confirma el Salmo 27:5. Cuando lleguen los días malos, el Señor me dará abrigo en su templo. Bajo su sombra me protegerá, me pondrá a salvo sobre una roca. Recordemos que esa roca representa al Señor, a Jesús. El abrigo del Altísimo es para todo aquel que confía en el Señor. Vamos a ver la sombra del Omnipotente. Esta expresión implica, la sombra del Omnipotente, que uno tiene que estar muy, muy cerca de una persona. Tenemos que estar muy, muy cerca de una persona si queremos estar bajo su sombra, para que su sombra caiga sobre nosotros. Entonces imagínense lo cerca que debemos de estar del Señor para que su sombra nos dé, para que su sombra nos proteja. Yo no sé si ustedes han tenido la oportunidad de estar en la playa con un chiquito que hace mucho sol en la playa y uno mismo trata que para que el niño no se asole mucho, de ser su sombra. Tenemos que acercarnos mucho al niño, a nuestro hijo, a nuestro nieto o a la persona que esté cerca de nosotros para que nosotros podamos hacerle sombra y que el sol no le haga daño. Pues así de cerca tenemos que estar de nuestro Señor. Se han sugerido 4 formas en que la Escritura habla de la sombra del Omnipotente. Una, la sombra de la roca. ¿Pero quién es esa roca? Es Jesús. Vamos a ver Isaías 32:1-2. Habrá un rey que gobernará con rectitud y gobernantes que reinarán con justicia. Cada uno de ellos será como refugio contra el viento y protección contra la tempestad, como canales de riego en tierra seca, como la sombra de una gran roca en el desierto. Si nosotros seguimos al Señor, a ese Rey maravilloso, que es el que reina, el que gobierna con justicia, nosotros nos volvemos gobernantes también, embajadores de su presencia y ayudaremos a proteger en la tempestad a las personas que estén necesitadas, ayudar a llevar su palabra, a llevarlo a la roca que es Cristo Jesús en medio del desierto. Está también la sombra del árbol, que en Cantar de los Cantares 2:3 dice así: como manzano entre árboles silvestres, así es mi amado entre los jóvenes. Estoy sentada a su sombra deseada, y su fruto me es dulce al paladar. ¡Qué delicia! En un día caluroso, sentarse bajo la sombra. ¡Qué sensación más placentera es de frescura, de delicia! Es estar bajo la sombra de un árbol, y en este caso de un manzano, y su fruto es dulce al paladar. ¡Qué delicia! Esa palabra del Señor es dulce a nuestro paladar. La sombra de sus alas, el Salmo 63:7. Dice así: pues tú fuiste un refugio para mí y me alegré a la sombra de tus alas. La sombra de tus alas, como habla en el Salmo 91. La sombra de su mano también lo podemos ver en Isaías 49:2. Y puso mi boca como espada aguda. En la sombra de su mano me ha escondido. Me ha hecho también como flecha escogida. En su aljaba me ha escondido. Él nos protege en su aljaba para el momento en que quiera que nosotros vayamos como flecha directo a la meta. Llevemos su palabra y nuestra lengua como espada aguda, nuestra boca como espada, que es la palabra. Y en Isaías 51 vuelve a mencionar: y en tu boca he puesto mis palabras, dice el Señor, y con la sombra de mi mano te cubrí, para yo plantar los cielos y fundar la tierra y decir a Sión, pueblo mío, eres tú. Qué palabra más hermosa, qué promesa más linda. Solamente en estos 2 versículos
iniciando el Salmo 91, vemos 4 títulos de nombres maravillosos dados al Señor. Primer título, Altísimo. No hay nadie más alto que Él. Dios gobierna sobre todo. Por más alto que llegue el mal, Dios es todavía más alto. Y lo dice muy claramente y lo cubre. Omnipotente, que todo lo puede, que se mueve por todo lado, que puede obrar en todo momento y en todo lugar a favor de los suyos, a favor de aquellos que necesitan su ayuda. No hay nadie más poderoso que Dios. Él es el Todopoderoso. Jehová es Yahvé. Y otro título maravilloso que es mi Dios, que ahorita hablamos de eso. Esperanza mía. Sigue otro versículo. Esperanza mía, castillo mío, o refugio mío, fortaleza mía, mía. El que vive íntimamente con Dios conoce la grandeza de su protección. Dios es nuestro refugio, nuestra esperanza y nuestro castillo, nuestra fortaleza también. Aferrados a Dios, logramos resistir, permanecer firmes y salir victoriosos de cualquier prueba, de cualquier prueba. Ahora vamos a hablar de mi Dios. Esta estrechísima relación, mi Dios, mi Dios, y todos los beneficios que derivan de ella son para aquellos que lo conocen, para aquellos que se relacionan con Él, para aquellos que lo reconocen como su Dios, mi Dios, y que verdaderamente confían en Él. A medida que recibimos sus bendiciones, sus consuelos, su protección y su cuidado, confiamos cada vez más en Dios y lo conocemos aún más. Acerquémonos constantemente a Él. Es nuestra elección. Hoy en día hay una gran cantidad de personas que creen que son muy audaces y pretenden que ser muy inteligentes, que tienen mucha cultura, que tienen muchos conocimientos. Y se enorgullecen muchísimo por arrojar un montón de dudas sobre la palabra y un montón de dudas sobre todas nuestras creencias y sobre todo nuestra confianza en el Señor. Es en estos momentos en donde nos damos cuenta que nosotros tenemos el deber de hablar y de testificar con valor de nuestra confianza en el Señor. Justamente cuando vemos que hay duda en el mundo, cuando vemos que hay personas que están ciegas, cuando vemos que hay personas que no tengan guía, nuestro deber es dar testimonio de la presencia del Señor en nuestra vida y de la confianza que tenemos en Él. Existen muchos ejemplos en la Biblia de personas que tenían su expresión de la frase mi Dios. Por ejemplo, mi Dios es la frase de una joven que se convierte. Ruth 1:16 y dice así. Ruth le replicó, no me obligues a dejarte, yéndome lejos de ti, pues a donde tú vayas, iré yo, y donde tú vivas, viviré yo. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios será mi Dios. Ruth 1:16. Qué linda, qué linda, qué linda Ruth. Era la nuera de Noemí, y siguió su creencia en el Señor. Mi Dios también es la creencia individual que tenemos nosotros como cristianos. Y lo vemos muy claramente en Juan 20:28, donde dice, Tomás exclamó, tú eres mi Señor y mi Dios. Mi Dios es la declaración del creyente cuando recibe oposición, que lo vemos en Miqueas, en Primera de Reyes 22:14. Miqueas respondió, por la vida de Yahvé, yo diré solamente lo que él me diga. Para ponerlos un poquito en contexto,
se juntaron el rey de Israel y el rey de Judá para ver si podían conquistar un pueblo que todavía no estaba bajo bajo su dominio. Y mandaron a llamar a 400 profetas. Y los 400 profetas dijeron, sí, 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 anda a conquistar lo que va a ser tuyo. Y el único que no estaba a favor era Miqueas. Y Miqueas tenía en contra al rey de Judá. Y por eso es que Miqueas, pese a que los reyes estaban en su contra y 400 profetas estaban, no estaban a favor de lo que él decía, dijo, por la vida de Yahvé, yo diré solamente lo que él me diga, no lo que ustedes quieran oír, es lo que él me diga. Y así debemos de ser. Mi Dios es el consuelo más profundo para los hijos de Dios que están en gran aflicción. Y en Mateo 27-26 vemos, cerca de las 3, Jesús gritó con fuerza, Elí, Elí, lama sabactini, lo que quiere decir, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? En ese momento de la cruz, el Señor sintió que Dios lo abandonaba, pero después lo vimos resucitar glorioso. O sea, que el Señor su Padre no lo abandonó. Mi Dios también se dice para hacer su voluntad. En Salmo 143 dice, enséñame a cumplir tu voluntad, ya que tú eres mi Dios. Y por supuesto, lo vimos aquí en el Salmo 91, como lo dije al principio, mi Dios en quien confiaré. Pero cómo Dios nos brinda protección, consuelo y cuidado. Vamos a seguir leyendo el Salmo 91, versículos 3 y 4. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. Él te librará del lazo del cazador. Ahora vamos a describir las formas específicas en que Dios protege y cuida a su pueblo, comenzando por rescatarnos del lazo del cazador. Esto es una comparación o una metáfora que nos ayuda esta promesa que Él nos librará del lazo del cazador. Esta metáfora nos compromete a cumplir sus mandatos porque si somos obedientes y confiamos en Él, nos librará del caso del lazo del cazador. En el Salmo 119-110 dice, los malvados me tendieron un lazo, pero no me aparté de tus mandatos. Tienden lazos, pero nosotros no nos apartamos de sus mandatos, entonces nos protege el Señor. En el Salmo 146 dice, los soberbios me esconden sus lazos y tienden sus trampas como redes. Junto al camino me ponen tropiezos. Pero no, nada más el mal no puede hacernos caer así. Recordemos que somos débiles, por supuesto, y propensos a ser atraídos a nuestra propia destrucción por enemigos astutos. Pero si vivimos cerca de Dios, Él nos protegerá. En cualquier prueba, en cualquier momento que Satanás nos tenga tentados, Él nos protegerá. El diablo y sus agentes obran de diferentes maneras. Es el lazo, son el lazo del cazador. El cazador trabaja en secreto. El cazador cambia su trampa y métodos. El cazador a menudo seduce con placer o beneficios. El cazador a menudo utiliza un mal ejemplo, una carnada. El cazador nos altera el pensamiento. En estos versículos podemos notar que nos habla de tú. O sea, que estas verdades están dirigidas a vos, a ti, a mí. Si realmente confiamos en el Señor, nos libra. Nos libra además de la peste destructora.
Dios también protege a su pueblo de peste y de enfermedad. Esto significa que quienes confíen en Dios, por lo general se libran de tales peligros. Aquí también hay una comprensión y una aplicación muy, muy acertada al aspecto espiritual. El alma tiene enemigos listos para atacarla y sorprenderla a todas horas. Así que tenemos que estar súper alerta. Los hijos de Dios no siempre somos inmunes a la plaga física o la pestilencia, pero, pero siempre estamos protegidos de las fuerzas del mal destructivas mientras habitamos al abrigo del Altísimo. Solo Dios es poderoso para librar a sus hijos de todo mal. Aquí hay otra, otra frasecita lindísima que es, con sus plumas te cubrirá. En esta metáfora, Dios es representado por un pájaro abrigando a sus polluelos debajo de sus alas, como lo dijo David en el Salmo 6, 4 y en algunas Biblias es en el 5. Ojalá que yo viva en tu tienda para siempre y me refugio al abrigo de tus alas. Ojalá vivamos en la tienda del Señor para siempre y nos refugiemos bajo sus alas. Debajo de sus alas, como un águila, es un símbolo maravilloso porque presentan al Señor como si fuera un águila de poder, pero a la vez de gran dulzura. También hay otro versículo importante en estos dos versículos, otra frase importante en estos dos versículos que es esta. Escudo y adarga es su verdad. La protección de Dios continúa con la fe, con la verdad, representada por el escudo, la fe, creer, la verdad en la verdad del Señor. Es el escudo. El escudo es redondo, es más pequeño. Y el escudo más grande, a menudo cubre todo el cuerpo, es rectangular, es la adarga. En Efesios habla del escudo de la fe. En Efesios 6 pasa de la protección de un ave con la dura e inquebrantable fuerza de la armadura. Escudo y adarga, doble protección, doble armadura de la fe, doble. El resultado de la protección del cuidado del Señor es lo que sigue más adelante. Y vamos a leer los versículos 5 y 6. ¿Cuál será el resultado de la protección y del cuidado del Señor? Gracias a la protección del cuidado del Señor, el Salmo continúa diciéndonos, no temerás al terror nocturno, ni saeta que huele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortalidad que en medio del día destruya. Mortandad, perdón, que en medio del día destruya. No temerás, no temerás, no temerás. Qué difícil cuando estamos en una prueba. No temerás. Tenemos que buscar la protección del Señor cuando estamos. No temerás. Tener a Dios como refugio y escudo da fuerza y valor al pueblo de Dios. Cuando el pueblo de Dios está sumido en un profundo miedo, en una prueba profunda, es una indicación de que no tiene la confianza adecuada en Dios. Cuando sentimos esa ansiedad, cuando sentimos ese pavor, cuando sentimos ese miedo que es muy humano, que es muy carnal, y no buscamos el refugio del Señor, uy, ahí cuidado, porque eso es una indicación de que no confiamos en Él, como protector, como consolador, como salvador. En la vida el Señor puede permitir que nos sucedan cosas, muchas cosas terribles. Por ejemplo, a Job le pasaron muchas cosas y también a su propio hijo, a Jesús. Pero sus hijos saben que ningún poder está
fuera del control de Dios. El salmista representa todo tipo de destrucción que podría venir a todo tipo, en todo tipo de circunstancia. Puede llegar de noche, puede llegar de día, puede ser en la oscuridad, puede ser al mediodía, puede ser como un terror o puede ser como una saeta, puede ser como pestilencia o como mortandad. De la manera o forma que llegue, Dios es capaz de defender a su pueblo de todo tipo de peligro. Ahora vamos a ver en los versículos 7 y 8 la seguridad para el creyente. Esa seguridad que nos da el Señor a nosotros. Caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás el castigo, la paga, la recompensa de los impíos. Estos tres, eh, eh, estas tres palabras se utilizan en diferentes versiones. Recompensa, castigo, paga de los impíos. Caerán a tu lado 1000, inclusive 10.000, pero la protección y cuidado de Dios puede estar específicamente no solo para la preservación de uno. O sea, pueden caer 10.000 a la par de nosotros, que Él nos preserva, solo a nosotros. Vamos a ver cómo se repite la seguridad por segunda vez en el Salmo. Y dice así, esta seguridad nos lleva ahora a la liberación y también a la seguridad de la victoria. Vamos a ver, ¿por qué has puesto a Jehová, que es mi esperanza? Sí, porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. No te vendrá mal, ni plaga tocará su morada, pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevarán, para que tu pie no tropiece en piedras. Sobre el león y el áspid pisarás, hollarás al cachorro del león y al dragón. Bueno, aquí es algo maravilloso de esta promesa que el Señor nos da de protección y de victoria. Pero quisiera eh, eh, subrayar un poquito lo que dice aquí. Pues a sus ángeles mandará acerca de ti. Aquí podemos ver otra forma en que Dios puede enviar su protección y cuidado a su pueblo por medio de sus ángeles, ordenándoles que cuiden y guíen a su pueblo. Los ángeles reciben el mandato del Señor de velar cuidadosamente por todos los intereses de sus fieles. Ellos tendrán a cargo la tarea especial de acompañarnos, de defendernos, de salvarnos de la influencia de los espíritus malignos. Pero el que mandará a los ángeles es Dios. No se les ora a los ángeles, no se alaban a los ángeles. Ellos le sirven a Dios para protegernos, para ayudarnos. Veamos, pues, dice, a los ángeles mandará acerca de ti. Vamos a subrayar esto. La promesa en los versículos 9 y 11, vamos a analizarla un poquitito, a los ángeles mandará acerca de ti, fue citada y torcida por el diablo. En su tentación de Jesús en el desierto, Satanás tentó a Jesús tratando de engañarlo e inducirlo a arrojarse desde lo alto. Aquí Satanás citó el Salmo 91, 11, 12 como una promesa que Dios le daba a Jesús, que su padre le daba a Jesús. Y vamos a leer Mateo 4, 5, 7. Después de esto, el diablo lo llevó a la ciudad santa
y lo puso en la parte más alta del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, tírate de aquí para abajo, puesto que la escritura dice, Dios ordenará a sus ángeles que te lleven en sus manos para que tus pies no tropiecen en piedra alguna. Jesús replicó, dice también la escritura que no tentarás al Señor tu Dios. Esta palabra está en Deuteronomio. El diablo intentó aprovecharse de que Jesús estaba débil y hacer que Jesús violara la más importante de sus relaciones, la confianza en su Padre. Él le trató de decir, si de verdad quieres confiar, como confías en Dios, de ahí arrójate desde lo más alto del templo y de ese modo todo el mundo verá que tu confianza en Dios es verdadera y que es verdad y que Dios es incondicional con vos. Eso trató de decirle. Y que te atreves a ponerte en peligro porque Él te va a rescatar. Satanás se atrevió a manipular la escritura, omitiendo las palabras que te guarden en todos tus caminos. Probar a Dios de esta manera no era el camino de Jesús. No era su camino, no era lo que su mensaje. Dios nunca había prometido ni da protección alguna de sus ángeles a alguien que pone a prueba su confianza. ¿Cuántas veces no lo hacemos? Dame una prueba. Dígame si nosotros no lo hacemos. Esta palabra de Mateo 4, 5, 7 nos ayuda a comprender el Salmo 91, pues nos da hermosas promesas de la protección, el consuelo y el cuidado de Dios, que son aplicadas, obviamente, por el Santo Espíritu. En Mateo 4:11 dice la respuesta de Dios. Entonces lo dejó el diablo y acercándose los ángeles se pusieron a servir a Jesús. Ahora sí, venció al diablo, no lo logró y ahora sí, el Señor mandó a sus ángeles a servir a Jesús. Los ángeles estaban allí para ayudar a Jesús en su tentación, pero no de la forma que sugirió el diablo. Hollarás, otra frase linda, hollarás al cachorro de león y al dragón. Esta frase es la verdadera victoria. La protección de Dios a su pueblo se extiende más allá de la liberación general de una prueba o un daño. Habla de conceder la victoria a su pueblo incluso sobre oponentes tan fuertes como el cachorro de león y el dragón. Este versículo representa a los siervos de Dios no solo como sobrevivientes, sino como vencedores que pisotean. Hollarás quiere decir pisotear y dejar huella a enemigos mortales. Esa es nuestra victoria, si confiamos en el Señor. Hay otra conexión interesantísima con la tentación de Jesús en el desierto, que la confianza del Señor, de Jesús en su Padre, también no la vio Satanás, porque el Salmo también da esa promesa y el diablo la omitió. Ahora vamos a una parte espectacular, que es la promesa de Dios y la bendición sobre el que ama, sobre el que lo ama, sobre el que confía. Y vamos a leer ya los versículos del 14 al 16, que dicen así. Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Otra vez, yo también lo libraré. Le pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia. Lo libraré y lo glorificaré. Lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Estos versículos están escritos, véanlo bien, en primera persona.
que es mientras Dios habla promesa y bendición para nosotros, su pueblo. Habla específicamente sobre aquellos que han puesto su amor sobre Él, que han puesto su confianza en Él. Como vemos maravillados, los últimos versículos, las últimas palabras de este preciosísimo salmo, no son dichas por el pueblo a Dios, sino para el pueblo de Dios, por Dios. Poner el amor en Dios significa hacerlo por elección. Uno no espera que llegue el sentimiento de amor, sino que simplemente elige pensar y actuar hacia Dios de manera expresa y edifique su amor. Esto incluiría pasar tiempo con Dios, escuchar a Dios, leer que Dios nos ha escrito, hablar con Dios, pensar en Dios en tiempos libres, adorar a Dios, hablar de Dios a otros, servir a Dios alegremente. Nosotros por lo general pensamos que el amor se da así, es algo que sucede a la gente. No como algo que se elige, sino que es algo que sucede. Pero la frase que sale en el versículo dice, la frase es esta, por cuanto en mí ha puesto su amor, en mí ha puesto su amor. ¿No recuerda? Un aspecto significativo del amor es de hecho la elección. Hemos elegido confiar en Dios, hemos elegido amar a Dios. Y eso describe en parte el amor que debemos darle a Dios. Porque en cuanto a mí se acogió, también dicen otras versiones. Es una elección, nosotros elegimos por nuestro libre albedrío que Él nos da. Elegimos estar en Él. Y Él, conforme vamos caminando en su camino, se va dando a conocer, se va dando a conocer y nos ayuda a que cada vez esa fe, esa confianza crezca. Yo también lo libraré, dice. Las promesas y principios declaradas anteriormente en este salmo se repiten nuevamente, pero esta vez desde la perspectiva de Dios. Es Dios el que nos dice. Dios mismo nos dice, yo también lo libraré, yo también lo libraré. Y también dice, le pondré en alto. En otras versiones dice, lo protegeré. Es una promesa dada por el Señor, por boca del Señor. Dios lo protegerá y lo hará porque ha conocido su nombre, porque lo conoce, porque tiene una relación real con Él, porque tiene una relación de confianza con Dios. Lo pondrá fuera del alcance de todos los enemigos. Bendito y alabado sea, Señor. Bendito y glorificado seas. Gracias, Señor. Me invocará y yo le responderé. Me llamará, dicen otras versiones. Él promete responder la oración del que confía en Él, del que verdaderamente lo conoce. Con Él estaré, con Él estaré. En estas últimas líneas, Dios habla bendiciones personales sobre todo aquel que confía en Él, sobre todo aquel que lo busca, sobre todo aquel que lo quiere amar, sobre todo aquel que lo ama, sobre todo aquel que lo quiere conocer, que lo conoce, que cree en Él. Esa bendición es la bendición de su presencia. Con Él estaré yo en la angustia, con Él estaré yo en la desgracia. Esa bendición es la bendición de la protección. Lo libraré, lo salvaré. Esa bendición es la bendición de su promoción. Lo glorificaré, lo enalteceré. La bendición de su prosperidad. Lo saciaré de larga vida. Días numerosos, dice la otra palabra. Esa bendición es la bendición de su preservación
Le mostraré mi salvación. Con él estaré yo en la angustia, en la ansiedad, en la desgracia, en la prueba. Y para terminar, vamos a leer los versículos del Salmo 37, 3, 6. Confía en el Señor y haz el bien. Vive en tu tierra y come tranquilo. Pon tu alegría en el Señor. Él hará lo que desea tu corazón. Pon tu porvenir en manos del Señor. Confía en Él y déjalo actuar. Sacará a la luz tus méritos y tus derechos se impondrán como el mediodía. Los invito a leer este Salmo 91 y a releerlo y a volverlo a leer. Y estoy segura que el Señor, además de lo que hemos oído hoy, les hablará a ustedes sus propios mensajes y les, les hablará de una manera definitivamente personal. Se les revelará a ustedes personalmente. Vamos a darle gracias al Señor por esta tarde. Gracias por el mensaje recibido. Y gracias, Señor, te damos por tu protección, por tu consuelo, por tu salvación, por tu liberación. Gracias, Señor, por esas promesas maravillosas que nos dan. Te pedimos, Señor, que pongas en nuestro corazón pasar el tiempo contigo, Señor. Escuchar tu palabra constantemente, Padre Celestial. Leer lo que tú nos has escrito a través de la Biblia. Hablar contigo, Señor, en todo momento. Pedirte permiso en cada instante. Pensar en vos en toda circunstancia. Cuando vamos en el carro, cuando vamos a las tiendas, cuando estamos en el trabajo. Pensar en ti, Señor, en los tiempos libres también. Adorarte, alabarte, bendecirte, Señor, y darte gracias por todas las bendiciones y por todas las cosas maravillosas que nos dan, por nuestras familias, por todo, Señor. Y, Señor, ayúdanos a servirte de una manera alegre, Padre Celestial. Gracias por esas bendiciones de protección. Gracias por esas bendiciones de preservación, de prosperidad, de promoción. Gracias, Señor, por estar presente siempre en nuestra angustia y sacarnos adelante y sacarnos en victoria. Gracias, Señor, por tu presencia en nuestras vidas. Revélatelos cada día más, Padre Celestial. Bendito y alabado seas, Señor, Dios, Rey de Reyes. Bendito y glorificado seas, mi santo Señor. Santo, santo, santo eres mi Dios, mi Rey y mi Salvador. Amén. Que tengan una bendecida tarde. Muy buenas tardes. Casa de Bendición tuvo el gusto de llevarle su espacio Hablando con Dios, un programa dirigido a la familia. Hablando con Dios, aquí en Radio Costa Rica.